El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos para acercarnos a su presencia, para orar, para llevar nuestras peticiones, pero también para darle gracias por todas aquellas que Él ha contestado. En esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor y les invito a estar atentos. Padre Santo, en esta tarde entregamos, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que limpies mis labios, que, Señor, tú seas el que dirija todo lo que se diga, Señor. Y Padre Santo, que tu palabra, tal como va, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que se quede en cada corazón, en cada pensamiento, y seas tú, bendito Dios, el que hable a través de mis labios. Te agradezco por este tiempo y este momento que me das esta oportunidad, Señor, de hablar, bendito Padre. En tus manos ponemos tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. La reflexión de la que hoy vamos a hablar se encuentra escrita en el libro de los Jueces, en sus capítulos 13, 14, 15 y 16, los cuales, nos hablan de su nacimiento, del anunciamiento de su nacimiento, después, de su vida, cómo va llevando su vida, y posteriormente en el capítulo 16, ya nos habla de la muerte de este personaje. Y creo que en este momento, ya saben de qué personaje vamos a hablar. Y este personaje es alguien muy, muy importante, digamos, podría decirse que fue un héroe, el héroe que Dios eligió y que hasta la fecha, nadie ha existido en la tierra con ese poder que él tenía. Su nombre, es Sansón, el cual nació con una misión desde antes de ser engendrado, desde antes de nacer. Él ya tenía una misión que Dios le había dado. Y esa misión él tenía que cumplirla. Es una misión como la que nosotros tenemos, como la que usted tiene o la que yo tengo, desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. El libro de los Jueces, si usted lo lee, describe una de las épocas más oscuras de la nación de Israel. Nunca en la historia de Israel hubo una época tan negra como esa, ¿sí? Durante 400 o 500 años hubo una tal degradación moral en ese pueblo que pareciera que en muchos momentos Jehová los abandonaba, ¿sí? Y se describe como si estuviéramos en un cuarto oscuro y que de repente, aparecía una luz que brillaba u otra luz que brillaba y hacía un poco de resplandecer ese pueblo. Pero la verdad es que en esos tiempos, ellos estaban inmersos en cosas que los alejaba de Dios. Sin embargo, siempre Dios enviaba a alguien para alumbrar un poquito durante cierto periodo esa época, y para que no se apagara precisamente la luz de ese mensaje del Señor, de la palabra de Dios, ¿sí? Siempre había algo que servía, ¿no? para llevar la palabra de Dios. La historia de Sansón comienza cuando el ángel del Señor anuncia su nacimiento durante este tiempo oscuro para los israelitas. Sansón nació nazareo y fue consagrado por Dios desde su concepción, pues sería la herramienta que Dios utilizaría para hacer su trabajo con el pueblo de Israel. Pero Sansón hacía sus propios apetitos con mujeres. Durante una ceremonia de matrimonio que él tuvo con una mujer filistea llamada Timnat, Sansón les propuso un enigma a 30 de sus compañeros que estaban con él para que este enigma lo pudieran adivinar, ¿sí? Sin embargo, ellos no podían encontrar la respuesta y deciden amedrentar a su mujer, a la filistea Timnat, quien durante 7 noches estuvo presionando a Sansón para que él le dijera cuál era el enigma, cuál era la respuesta de ese enigma. A tal grado que ella llegó a llorar y a hacer que Sansón, le llegara a decir cuál era la respuesta. Y pues Sansón le revela la respuesta a Timnat y a su vez ella pues se lo cuenta a estas 30 personas. Pues al adivinar ellos este enigma, Sansón tiene que ir y en su enojo, va y para conseguir esas 30 prendas va y mata precisamente a 30 filisteos, y los cuales les quita su ropa, y esa misma es la que entrega como parte de lo que él había prometido.
Sin embargo, como vemos aquí, bueno, el Espíritu de Dios seguía con Sansón. A pesar de ir y hacer cosas, el Espíritu de Dios seguía con Sansón. Sansón de ahí, bueno, sale de ese lugar. Después de que sucede esto, regresa a casa de sus padres y pasado un tiempo, bueno, vuelve otra vez a ese lugar para buscar a su mujer Timnat. Pero el padre de ella, bueno, le dice que, pues, pensando que a lo mejor Sansón no la quería, él la había entregado a otra persona. Esto motivó que Sansón, bueno, se enojara y en ese momento se va y en su enojo, bueno, junta 300 zorras, las toma, las amarra de las colas, les amarra una tea en las colas y hace que corran y estas sobre los sembradillos de los filisteos, quemando todos sus sembradillos. Y bueno, los filisteos al ver esto y ver que no podían atrapar a Sansón, pues no, fueron con el padre de Timnat y lo que hacen es, bueno, asesinarlo a él y asesinar a Timnat, quemándolos a los dos. Sansón, al enterarse de toda esta situación, bueno, va en venganza y va y hiere a los filisteos. Dice la palabra de Dios que los hirió de la cadera y muslo con gran mortandad. O sea, es una serie de cosas que fueron pasando durante este tiempo. Y pues una vez que los hirió, los filisteos lo fueron a buscar y Sansón se esconde en una peña que se llama Etam. A donde estaba escondido llegaron 300 hombres de Judá para decirle que los filisteos lo buscaban y que era necesario que se entregara. Por lo cual, bueno, Sansón acuerda con estas personas de Judá. Dice, bueno, ok, si me respetan mi vida, yo me entrego. Y bueno, una vez que le dicen que sí, que únicamente iban a entregarlo, bueno, lo amarran, bajan a un lugar que se llama Leí y bueno, proceden a entregárselo a los filisteos. Sin embargo, en ese momento dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas con que habían amarrado a Sansón cayeron y fueron quemadas y cayeron de sus brazos, hallando una quijada en ese momento, la quijada de un asno, con la cual Sansón se defendió y mató a los filisteos. La Biblia nos relata que mató a 1000 hombres. Y después de esto la palabra nos dice que juzgó Sansón a Israel por 20 años en los días de los filisteos. Qué impresionante, ¿verdad? Toda su historia, todo lo que tuvo que pasar, pero en ningún momento se oye o se lee en la palabra de Dios que Sansón buscara a Dios. Él sabía que había sido consagrado y él sabía que Dios lo había elegido para algo y estaba haciendo parte de esas actividades, ¿verdad? Como era estar librando al pueblo de Israel de los filisteos. Posteriormente, bueno, dice que en Gaza, Sansón se va a Gaza, se allega a una ramera. Los filisteos, al saber que él se encontraba en Gaza, buscaron la manera de matarle, porque durante la noche rodearon y esperaban el amanecer para matarle. Llegaron al lugar donde estaba, rodearon todo el lugar y decían, pues, en cuanto salga a la luz del sol, lo mataremos. Sin embargo, Sansón nuevamente se escapa, a medianoche se levanta, toma las puertas que estaban en la ciudad, los cuales, según los conocedores, tenían un peso aproximado de 500 kilogramos, ¿sí? Y con esas dos puertas sale de la ciudad con sus dos pilares, protegiéndose de todas las cosas que pudieran hacerle, y dice que se las echó al hombro y se fue al monte, ¿sí? Caminó a otro lugar, a un monte cercano, el cual, de acuerdo a lo que manifiestan algunos escritores, estaba a 60 kilómetros aproximadamente. Imagínense caminar con 500 kilos, cerca de 600 kilómetros, de 60 kilómetros. O sea, qué fortaleza tenía Sansón, ¿verdad? Y que pues, estaba seguro de lo que podía hacer y sabía que Dios estaba con él. La Biblia nos relata que posterior a esto que había sucedido, Sansón se enamora de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y los filisteos, sabiendo que una de las debilidades de Sansón
eran las mujeres, la buscaron para que por medio de ella indagaran el origen de su fuerza, ofreciendo los príncipes de los filisteos a cambio 1100 ciclos de plata, que pues trasladándolos a tal vez a nuestra moneda actual, peso mexicano, es un monto aproximado de 5,760 pesos por cada príncipe. Pues Dalila, convencida por este trato, la Biblia no nos dice cuántos príncipes eran, a lo mejor eran muchos y pues a lo mejor le convino en cuestión de dinero, pero no nos dice cuántos príncipes eran. Y bueno, Dalila, convencida por esto, pues hace el trato de indagar cuál era la fuerza, de dónde provenía la fuerza de Sansón. ¿Sí? Y así, Dalila empieza esa labor con Sansón y empieza a preguntarle. Y esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en el capítulo 16 precisamente. Ahí nos empieza a platicar precisamente qué es lo que le decía. Dice en el versículo 8, dice: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. En el versículo 11, obviamente eso no pasó, todo eso, y él siguió con su fuerza, no pasó nada. En el versículo 11 nos dice: y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y al instante, nuevamente Dalila hace todo eso que le dice, y cuando le dicen vienen los filisteos, él tranquilamente se libra y no pasa nada, ¿verdad? Muestra que Dios seguía ahí con él. El versículo 13 del capítulo 16 también nos dice: él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. ¿Sí? Y ella, pensando en eso, pues hizo esa, también igual hizo, pero no funcionó, porque no radicaba ahí su fuerza. Y viendo tantas veces que la mujer se vio engañada en cierta manera, porque Sansón pues no le decía la verdad, pues llegó un momento en que ella se empezó a presionarlo en gran manera. Yo supongo que Dalila era una mujer muy hermosa, demasiado hermosa, que Sansón, al verla triste o al verla llorar, y se oprimió su corazón. Tal vez estaba enamorado. La Biblia nos dice que estaba enamorado, sin embargo nos dice que era una mujer y que él la quería, ¿sí? Y dice que de tal manera ella lo angustió con sus palabras, que su alma fue reducida a mortal angustia. Y fue cuando Sansón le dice en el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y bueno, ya el versículo 18 nos habla, dice Dalila, viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero que le habían prometido. Estaba consumado este acto de traición. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Después Sansón fue prendido, le sacaron los ojos y lo encadenaron, y la Biblia nos menciona que su cabello posteriormente creció. Después, bueno, sabemos que él murió, ¿verdad? Fue muerto, pero también mató a muchos filisteos antes del momento en que él muere. Sin duda es una historia muy interesante, y podríamos decir que es un héroe de la Biblia, un héroe
sobrehumano, porque tenía una fuerza sobrehumana. No existe ningún ser humano como tal, como él. Dios lo bendijo desde el vientre de su madre. Y todo lo que hizo hasta el final de su muerte. Después de explicar a grandes rasgos esta historia, quisiera que cada uno de nosotros nos hiciéramos las siguientes preguntas. Yo creo que todos hemos leído esta historia de Sansón de una u otra manera, o la hemos visto en la televisión, en alguna película, o la hemos escuchado en algún audio. Y no sé si se hayan hecho ustedes esta pregunta. ¿Por qué, si Dios le había dado todo a Sansón, un poder sobrenatural, él decidió hacer lo incorrecto? ¿Por qué, si Sansón sabía que había sido elegido desde antes de nacer, no servía de la mejor manera al Señor? ¿Qué tan semejante es esta historia con nosotros los cristianos? ¿Se ha preguntado alguna vez alguna de estas tres preguntas que les acabo de hacer? En la historia leemos cómo el hombre más fuerte de la historia fue vencido por una mujer. Sansón destrozó un león como si fuera un cabrito. Cazó 300 zorras para ponerles una tea en las colas y quemó los campos de los filisteos. Cargó una puerta de cerca de 500 kilos y caminó con ella casi 60 kilómetros. Rompía las cuerdas de mimbre como si fueran quemadas como estopa. Este hombre, con esta fuerza, con este atractivo sobrenatural, fue vencido por una mujer. Las respuestas que yo planteé, esas tres preguntas que yo les hice, las respuestas las tenemos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros fue elegido por Dios con un propósito. Y su palabra nos dice en el Salmo 139, del 13 al 16, algo que debemos de tener siempre en cuenta. Y dice su palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin duda el Señor nos conoce a todos, de cada uno de nosotros, de mí, de ti. No hay nada que le sea oculto. El Señor conoce por qué en un momento determinado alguien nos invitó, conocimos de su palabra, decidimos aceptarlo y decidimos seguirlo. Pero ¿qué ha pasado durante este tiempo? Hoy puedo venir y predicar, o puedo venir y dar una reflexión de Dios, orar e incluso llorar en alguna oración o en alguna alabanza. Pero usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida. Si vengo hoy con una alegría, o si el día de ayer yo estuve viendo pornografía. Usted no sabe si yo estuve ayer con una prostituta o anoche. Usted no sabe tampoco si le he faltado el respeto a alguien. Tampoco sabe si usted no sabe si he pensado mal de alguien, o he deseado la muerte de alguien simplemente por el hecho de que no me cae bien. Usted a lo mejor ve a una persona que habla bien de Dios y que habla con vehemencia de Dios, de su amor de Dios. Pero la única persona a la que no puedo engañar es a Dios. Usted puede verme y tener una idea de mí por mis acciones o por lo que digo o lo que hablo, pero no conoce el fondo de mi corazón, no conoce mis pensamientos, no conoce lo que vivo. Y en la historia de Sansón podemos ver que Dios estuvo con él todo el tiempo, que le socorrió todo el tiempo que Sansón le necesitó. Dios estaba ahí. Sin embargo, una y otra vez Sansón fallaba, una y otra vez se dejaba envolver por el encanto de las mujeres, hasta que llegó el tiempo de minar sus fuerzas.
Nuestra vida cristiana es así. A veces creemos que ir a la iglesia, cantar, dar el diezmo, es más que suficiente para nuestra vida espiritual. Con cumplir cada domingo, creemos que es suficiente, ¿sí? Llegamos el domingo, participamos en todo, pero durante la semana, volvemos a ser las mismas personas del mundo que creíamos que ya no existía en nosotros. Mentimos, odiamos, fumamos, tomamos, nos vestimos de manera no agradable a los ojos de Dios, escuchamos música del mundo, engañamos a nuestra esposa, miramos y deseamos a la mujer del prójimo, decimos chismes de la vecina o vecino, y pareciera que nada ocurre, pues llega el día domingo y nuevamente nos convertimos en santos. Cuando nos arrodillamos y pedimos perdón, pero vuelve a pasar. Y así semana a semana repetimos la historia de Sansón. Pues creemos que Dios es bueno, es perdonador y que siempre estará para nosotros en todo momento. Y principalmente en las dificultades, porque eso nos han enseñado. Pero la historia de Sansón nos enseña en este capítulo, en el 16:20, cuando Sansón buscó la ayuda de Dios y dice su palabra, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Un día llegará en que sus favores y misericordias se alejen de nosotros. No dejemos que eso pase. Tal vez estamos confiados porque no pasa nada, ¿verdad? Me va bien en mis negocios, robo, me va bien en mi trabajo, hago cosas indebidas, me va bien en mi vida familiar, tengo 2 esposas y no pasa nada, y vengo a la iglesia y no pasa nada, tengo un amante y no pasa nada, me llevo mal con mis vecinos y no pasa nada, yo vengo a la iglesia y ya siento que mis pecados ya están limpios, que no tengo pecados, que estoy bien. Pero la realidad es otra, hermanos. La realidad es otra y es muy, muy, muy fea. Porque un día llegará que esos favores y esas misericordias que tenemos de Dios se alejarán de nosotros. Y cuando eso pase, nos sentiremos solos, tristes, desesperados. Nos alejaremos de la iglesia porque vamos a decir, no, es que en esta iglesia no me tratan como yo quiero. Es que esta iglesia cuando necesito no está a mi disposición. Y no es eso, hermanos. ¿Sí? Recuerda que el pecado poco a poco nos va cautivando. Nos hace sentir a gusto y poco a poco nos va dominando y sin darnos cuenta se hace de nosotros y todo lo que hacemos ya no lo hacemos por amor a Dios, sino que caemos en una rutina de hacer lo mismo porque creemos que es lo correcto, sin saber que poco a poco nos fuimos alejando de Dios. Este es el día oportuno para pensar, para reflexionar cómo está nuestra vida espiritual. Vamos a la iglesia por cumplir solo un mandato, por cumplir un tiempo de adoración, pero regresamos con el corazón vacío, regresamos tristes, enojados, o regresamos con ideas que no son buenas. Este día es el momento oportuno para regresar a los brazos de nuestro amado Salvador. Es tiempo de dar una vuelta a nuestra vida cotidiana y buscar con amor el rostro de Dios. Es el tiempo de dejar de ser Sansón y volvernos adoradores en espíritu y verdad. Dejemos que nuestras almas se reencuentren con el Señor y vivamos una vida limpia, sana y llena de amor, dedicada completamente a Dios. Es tiempo de dejar la rutina. Cada uno de nosotros ha sido elegido para un propósito y ese propósito se cumple cuando hacemos lo que a Dios le agrada. No podemos permitirnos perder ese maravilloso tesoro que el Señor nos da. Busquemos a Dios. No sea que un día Dios se aparte de nosotros y no tengamos contentamiento en todo lo que hagamos. No sea que un día no tengamos paz en medio de la tristeza. No sea que un día no tengamos salida en medio de la tribulación. El Señor siempre es fiel a su palabra.
la cual es viva y eficaz en todo el tiempo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y que este tiempo el Señor nos ayude a reflexionar y a cambiar, porque el Señor viene pronto. Gracias, que Dios les bendiga.